¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noches sin Luna Podcast. ¿Qué tal, Abismo? Un gusto verte de nuevo. ¿Qué tema me traes hoy? Bueno, pues igualmente, qué gusto verte. Fíjate que en esta ocasión te quería platicar sobre una historia de una hacienda que se encuentra en Cholul. ¿Sí ubicas la hacienda de Cholul? No, la verdad no. Bueno, te quería platicar pues un poco sobre ella. Esta hacienda también es conocida como Cacaptén de Cáceres. Bueno, en esta hacienda hay dos historias que pues la gente de ese lugar pues relata. En una es acerca del siglo XX y se dice que, por decir, ahí dos personas que trabajaban ahí se querían casar. Entonces que habían hablado con el dueño de la hacienda y pues le habían como que cedido un espacio en ese lugar para que pudiesen casarse. Entonces se dice que la mujer, la novia, por decir, fue abusada pues por el capataz de esa hacienda. Entonces el novio, cuando se enteró, lo que hizo fue tanto su enojo que agarró un machete y decapitó al capataz. Entonces cuando decapitó, él se sintió muy culpable. Entonces lo que hizo, que fue y se desvió pues por el método del ahorcamiento. Entonces se dice que los papás del novio practicaban brujería y lanzaron una maldición en ese lugar. Entonces esa maldición era que toda persona que fuera a la hacienda, que estuviese en ese lugar, se iba a quedar maldecida. O sea, les iba a estar sucediendo cosas. Entonces se dice que empezaron a escuchar llantos, gritos, de susurros y todo, y la gente se quitó de ese lugar. Se fue quitando. Sí. Entonces hay otra versión que se dice que en 1910 el dueño de la hacienda era una persona mala con sus empleados. Entonces él les pagaba, o sea, les daba sueldos muy pero muy bajos y siempre los trataba mal. Entonces, pues al tener ellos sus sueldos demasiado bajos y como él era básicamente un tirano con ellos, en muchas ocasiones se subía a lo alto de la hacienda y les arrojaba monedas. O sea, sus pagos se los tiraba en el piso desde la parte alta. Entonces se dice que en un viaje al que él se fue, no les pagó a sus empleados. Sí. Entonces, cuando él estaba regresando a su hacienda, la gente ya estaba tan molesta que lo agarraron a golpes. Entonces, de tantos golpes que le dieron, pues lo desvivieron. Y se dice que cuando él ya estaba pues sin signos vitales, la gente empezó como a quitarle sus cosas. Y al momento de ¿cómo se llama? Por si hacerlo a un lado y se le movió la parte de su pantalón, se dice que le vieron una cola y que era una cola como pues, la del diablo, de esas que iba así, era larga y terminaba como que en punta. Entonces la gente de ahí tenía la creencia de que básicamente ese dueño era el diablo en persona. Entonces a raíz de que pues se desvieron al los dueño, empleados empezaron a suceder cosas en ese lugar. Se dice que pues quedó maldito y toda la gente se empezó a quitar de allí. Entonces en la actualidad ese lugar se encuentra deshabitado, está en ruinas, y también que cuando uno va, que una sombra te empieza a perseguir, que se dice que esa sombra es la del capataz, que él se quedó deambulando en ese lugar. Entonces en ese lugar llegó un momento en el que se empezaron a hacer como que pactos, iban allá muchas sectas. Y pues igual había gente que iba pues a jugar bromas, a pintar pentagramas y todo. Pero pues
cuando estuvo muy fuerte lo de las sectas, llegó un punto en el que pues ya la gente lo empezó a reportar y empezó ahí como que pues la policía y ya como que se alejaron de ahí. Y pues por decir actualmente ya en ese lugar ya está como que rodeado por ciertas colonias, cuando de antes era puro monte lo que lo rodeaba. Ok. Ya está, y aún se encuentra deshabitado y está básicamente en las ruinas. Imagino que ahorita las personas que pasan dicen que se escucharán ruidos o algo, ¿no? Sí, o sea, Sí, como hacen sí. los comentarios de que sí se escuchan ciertos ruidos y pues van muchos exploradores urbanos por decir, a investigar, a grabar, Ujú. pero pues muchos van en el día pues para poder apreciar bien las estructuras de ese lugar y muchos van de noche. Y es cuando se comenta de que sienten de que una sombra los está persiguiendo. Se asciende la presencia de alguien, ¿no? Ajá, de que los acechan todo el tiempo. Si tú fueras a explorar ese lugar, ¿irías de noche o de día? Irían en ambos, por sí, tanto en el día como en la noche, porque pues digamos que de noche no podrías apreciar ciertas cosas. Claro. Y aparte pues igual tiene como que el monte, la hierba pues está alta. Sí. Y pues igual podría haber un hueco o algo donde tú pudieras caer, entonces sería bien primero ir de día, dar un recorrido para pues conocer el lugar, Claro. y regresar en la noche para que ya tú tengas una cierta noción de por decir, de qué se encuentra en cada lugar. Ujú. Y poder ir. Sí, claro, conocer el lugar primero, ¿no? Ajá, y pues puede ir porque pues igual la hacienda ser un lugar ya muy antiguo, pues igual se está cayendo a pedazos y pues las estructuras ya no son tan firmes como pues cuando en ese tiempo Como eran en ese tiempo, como lo que son ahora, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces ese lugar ya está habitado alrededor, ¿no? Alrededor pues ya existen como que colonias, fraccionamientos. Sí. Okay. Cuando antiguamente pues era puro monte. Pero me imagino que va a haber gente que todavía va, o sea... Sí, aún van a hacer ciertas exploraciones, sí, claro, y a visitar el lugar. Pero pues igual si vas y te ve la policía, pues te retiran de ese lugar porque es propiedad privada. Claro. Ahorita que me contaste eso, a mí se me vino a la mente otra leyenda porque es parecida a esa. ¿Tú conoces el Panteón de Belén? No. Bueno, es un panteón que está ubicado en Guadalajara. Fue construido en el año 1848. Okay. En ese lugar enterraban pues artistas. Estaba dividido en dos partes, para la clase alta y la clase media. Enterraban artistas, doctores famosos, etc. Y resulta que cuando crearon ese cementerio, llegó un europeo, migró desde allá hasta México, y llamó la atención de todos los habitantes de Guadalajara, porque de noche él siempre salía vestido de negro. Okay. Y desde que ellos veían que pasaba vestido de negro de noche nada más, empezaron a pasar sucesos extraños, que desaparecía el ganado, que había muchos ganados por todas partes de todo eso, de ese lugar cerca, ¿no? Por decir que se escapaban y pues lo encontraban en un bosque, o sea, dispersados, o los encontraban por decir ya desvividos. Dispersados. Okay. Y entonces la gente empezó a rumorar de que fue él, de que era él, porque pues se les hacía extraño un europeo que siempre salía de noche vestido de negro, y todos empezaron a asociar de que era un vampiro. Okay. Entonces lo que ellos hicieron fue buscarlo una noche, lo rodearon, lo empezaron a golpear y le clavaron una estaca en el corazón. O sea, cuando él salió a correr, lo acorraló la gente. Ajá. Y pues lo desvivieron. Okay. Le pusieron una estaca en el corazón y lo llevaron hacia ese panteón. Y entonces lo que ellos hicieron, lo sepultaron sin tumba, sin nada, y lo estaban siguiendo enterrando, pero en eso, cuando seguía saliendo su sangre de él en sus últimas palabras dijo: con la sangre que se ha derramado, todos ustedes van a ser maldecidos. Y en eso lo enterraron, y donde lo enterraron empezó a crecer un árbol. Okay. Y ese árbol hasta ahorita está enorme, y se dice que al lado de él hay una tumba que le pusieron.
que cuando ese árbol crezca lo suficiente va a romper esa tumba y va a hacer la maldición que dijo antes de morir. Y es conocido como el vampiro de Belén. Ok, pero por decir, ¿sabes si el árbol al crecer y romper la tumba, él va a regresar pues como el vampiro que dices? ¿O cuál No. es la maldición de Se que- supone que cuando el árbol crezca y rompe la tumba, la maldición es la que va a caer sobre los familiares de todos los que le hicieron daño, de los que los mataron sin razón. O sea, ellos decían que era un vampiro, ¿no? como que le dieron así, como que ellos querían tener la razón sobre cierta cosa. Claro, Y pues por el porte que les mostraba a él, un hombre alto, claro, y que solo salía de noche. Ok, y pues es como pues ya habíamos comentado de que pues la intención con la cual dices algo pues es lo que Claro. en muchas ocasiones puede pesar. Entonces pues sí, o sea, estaría interesante llegar a ver el momento en el que pues el árbol sí logre romper eso para ver qué realmente va a suceder. Pero o sea, entonces yo lo que entendería es que el árbol que creció, pues creció exactamente donde él estaba. Sí. Entonces, pues las raíces lo dieron a ver como que pues ya consumido lo que... Esa es una versión, porque la otra versión dice exactamente lo mismo, nada más que la diferencia es que dicen que uno de el que le clavó la estaca fue a buscar un pedazo de madera de un árbol y se lo clavó y después lo llevaron, y que de esa misma estaca fue el mismo árbol que fue creciendo. Ah, ok. Eso que me estás platicando del árbol, ¿sabes? Me recuerda mucho a la película esa del jinete sin cabeza. Porque ya ves que él salía de un árbol. Sí. Bueno, y ahorita que tú me comentaste es la del capataz, la forma en que lo desvivieron se me hizo muy semejante. Y de hecho en ese lugar del cementerio de Belén hay otra historia que imagino que la habrás escuchado alguna vez, de la tumba de un niño que le decían Nachito. No. ¿Nunca la escuchaste? Bueno, es un niño que él tenía nictofobia. ¿Sabes qué es la nictofobia, no? Es como que miedo a la oscuridad. Ajá, que tienes un miedo muy horrible a la oscuridad. Okay. Bueno, este niño se llamaba Ignacio Torres Altamarino. Y dicen que por un descuido de su niñera y de sus padres, porque cuando dormía siempre le tenían que dejar las veladoras prendidas y velas, porque si no pegaba de gritos y así. Y entonces una noche las velas se apagaron y no se dio cuenta tanto ni su niñera como sus padres. Y el niño, por tanto temor, le dio un infarto, que falleció y lo encontraron pues ya sin vida. Entonces lo llevaron a enterrar al cementerio el Panteón de Belén. Y cuando lo enterraron, el sepultor al día siguiente descubrió que su cuerpo ya estaba fuera de la tumba, ya que lo habían enterrado y ya estaba fuera. Y lo que hizo fue comentar a sus padres y lo volvieron a enterrar. Y cada noche hacía lo mismo. El cuerpo salía y lo encontraban a un lado de la tumba. Y entonces los papás optaron por hacerle una tumba especial que siempre le diera la luz tanto del sol como de la luna. Y siempre es una tumba que está alta, es como una cuna, pero entre las cunas tiene unas rendijas donde pasa la luz. Y se dice que mucha gente cada vez que pasa por allá lo escucha que está jugando, que está corriendo, y mucha gente visita ese lugar y les deja ofrendas al niño. De hecho, llegaste a saber el programa de Extra Normal, ¿no? Ellos tienen ido ahí, pues de hecho hasta pusieron una grabación que escuchan que un niño les está diciendo que está jugando con los juguetes que le están regalando. ¿Sabes? O sea, por lo que me estás diciendo de que pues únicamente tenía las velas esa persona, quiero pensar que en la época en la que él estaba aún no existía la luz eléctrica. No. O por lo menos no llegaba hasta donde él pues, habitaba. Sí. ¿Y qué tanto miedo puedes llegar a tener para que pues ahora sí que tu corazón se llegue a detener del temor que tienes? Sí, porque pues te digo, él tenía un temor muy muy extremo a la oscuridad. Y fue un descuido de sus padres, porque pues me imagino que pues no sé, ellos creían que estaban 100% seguros de que no se iba a apagar, y en el momento que se les apagó la vela,
dice que el niño murió de un infarto. Ok. ¿Tú cómo piensas? ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que realmente pueda llegar a que sea tanto el temor de una persona que incluso después de la muerte ya le siga teniendo miedo a la oscuridad? Pues sí, o sea, siento que por si en la época en la que ellos pues se encontraban, ahora sí que cualquier cosa que ellos pudieran escuchar o ver, pues lo asociaban con ciertas cosas. Claro. O sea, por decir, pudo haber existido alguien que iba y de maldad pues desenterraba al niño, o algún animal que iba y lo sacaba. Entonces, en ese tiempo, pues hay que entender que igual eran como que muy religiosos de cierta manera. Entonces, cualquier cosa que estaba fuera de su conocimiento o de lo explicable para ellos hasta ese momento, lo tomaban como brujería, lo tomaban como que Sí, como algo, algo pues, extraño que... algo que pues podía llegar a ser un mal para ellos. Entonces te digo que pues así como un animal pudo haber sacado al niño o alguien de maldad pudo haberlo hecho, ellos tomaron de que pues él salía pues por el temor que tenía. Sí. Y pues al construirle pues su casa como con ciertas tomas con ciertos tragaluces, pues para que él ya descansara en paz, pues me daría a entender de que ahora sí que como ya le tenía un recubrimiento donde él estaba, pues ya se no les había quien lo dificultaba claro. sacarlo de ese lugar y pues ya, pues, ahora sí que su cuerpo pues pudo descansar ahí. Y por decir, igual te quería comentar una pequeña historia, Okay. pero esta historia, así como viene siendo de desgracia y pues hasta cierto punto algo que estuvo en investigación de la policía, pues igual hubieron como desvivimientos en ese lugar. Okay. Bueno, de esa historia que te quiero platicar, se trata de Elda Zurita, o sea, la señora Elda Zurita. Esta señora, pues tenía una casa que estaba en el barrio de Santiago, pues en Mérida. Entonces, esta señora se dedicaba por decir, era como que prestadora de dinero. Okay. Entonces, pues se dice que mucha gente recurría a ella, pues para hacerle ciertos préstamos, pero hacían préstamos muy grandes en ese entonces. Estoy hablando pues, de 1990, 95, así. Bueno, entonces se dice que esa señora era muy, pero muy tacaña. Y con la gente a la que ella le prestaba, no les perdonaba un solo día de atraso en su pago. Ajá. Entonces, ella pues se tenía como que el conocimiento de que poseía más de 200 de casas, terrenos, de la gente que pues le hacía como que los préstamos, se le daba los papeles de su, por decir, de su casa, y al no pagarle pues ella se quedaba con la vivienda. Entonces pues por decir, años antes de que suceda pues lo que te voy a contar, se dice que su hija era Cintia Zurita. Ella era una bailarina pues, de danza clásica, que se supone que era como que muy conocida. Ella igual se dedicaba a lo que hacía su mamá. Igual pues era agiotista como la mamá. Entonces ella se dice que andaba en un suru, pues en la parte del centro de Mérida. Y en un semáforo, pues se le acercó una persona y la bajó de su vehículo y se lo llevó. Se dice que la persona que la bajó del vehículo, o sea, le robó el vehículo, era el dueño del vehículo que había perdido de un préstamo que le había hecho pues a Elda. Ajá. Entonces, pues él pues, quiso recuperar su vehículo a la mala, pues porque ya lo había perdido, de que no pudo pagar su préstamo. Entonces, regresándote a lo mismo, en 1999 sucedió pues algo que marcó pues ese lugar. Por decir, la señora a la que le recibió una llamada de una persona
de que él estaba pues, pidiendo un préstamo, pero ella lo conocía. Entonces se dice que esas personas eran 5 hombres, eran 4 familiares y uno que se decía que uno de esos hombres había conocido, por decir, en la cárcel, y como que lo contrató para que él le sirviera. O sea, él como que era como que su empleado. Entonces esas personas ya habían tenido como que ciertos préstamos con la señora y ya le debían demasiado y habían perdido 3 terrenos con la señora. Entonces ellos lo querían recuperar pues, a la mala. Sí. Entonces a la persona a la que había contratado pues, uno de ellos, le hicieron que se pasara como por un doctor que quería montar un consultorio pues en alguno de los terrenos de ahí. Entonces querían como que tener un encuentro con la señora para poder llegar a un acuerdo sobre la renta que iban a hacer. Entonces estas 5 personas era tanto lo que querían recuperar sus pertenencias, sí, que ellos iban dispuestos a desvivir a la señora. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos estaban espiando a la señora para esperar el momento en el que ella se quedara sola. Entonces, ellos el 22 de agosto de 1999 se habían quedado de ver con esa persona. Entonces, cuando ellos, por decir, estaban así espiando y todo, uno de ellos estaba a cargo como de estar observando a su hija. Entonces la hija salió con su novio y se fue al cine en Plaza Dorada. Entonces él la siguió y su chamba pues era estarlos monitoreando y ver a qué hora iban a regresar a casa. Entonces cuando ellos iban a regresar, este era el encargado de llamar y decir, ¿sabe qué? Pues están en camino tales personas, salgan. Entonces a las otras personas se les llegaron tarde pues a la cita que ellos tenían. Entonces cuando ellos llegaron, pues la señora ya los conocía, ya los ubicaba, y pues ella les abrió la puerta con toda confianza pues para que pasaran a hablar con ella. Cuando ella abrió la puerta, estos hombres se la abalanzaron a la señora y la empezaron a amarrar de pies, manos y le pusieron pues cinta en la parte de la boca y la llevaron a una habitación donde la estuvieron golpeando. Y se dice que uno de ellos era tan malo y era tan sanguinario que le empezó a hacer cortes con un cuchillo a la señora. Entonces, como ellos le estaban preguntando dónde tenía el dinero, dónde tenía los papeles de los documentos, dónde tenía todas las pertenencias, y la señora no lo quería decir, uno en un arranque de furia, pues la estranguló al punto de que la desvivió. Entonces, la persona que estaba cuidando a la hija con el novio, se quedó dormido en su vehículo, y ellos salieron del cine y fueron a la casa. Entonces cuando ellos llegaron al domicilio y entraron a la casa, lo que hicieron esas personas que no se habían dado cuenta, o sea que se dieron cuenta que ellos llegaron y no tuvieron como que el aviso de la otra persona, agarraron a Cintia y la arrastraron hasta un baño que estaba ahí cerca. Entonces cuando la metieron ahí, la empezaron a golpear y le empezaron a dar con un objeto pues afilado. Ajá. Y entonces era tanto el coraje, el odio que tenía esta persona que le empezó a pegar con un mazo en la cabeza al grado de reventarle la cabeza. O sea, fue brutal el cómo pues reaccionó pues él. Entonces pues la señora ya se encontraba pues sin vida en su cuarto y a Cintia la tenían pues en el baño. Al momento que agarraron a Cintia, otros se encargaron del novio. Él, a pesar de que pues era karateca, o sea, sabía de artes marciales y todo, no pudo reaccionar entre ellos. Entonces, al momento de que ellos lo empezaron a golpear, él cayó y le empezaron a dar de puñaladas. Le dieron por lo menos 15 y le dieron en varias ocasiones con un marro en la cabeza, de la misma manera que a su novia. Y ellos pues pensaron de que ya habían desvivido pues al novio de Cintia. Entonces se lo dejaron y en eso llegó el papá, o sea el papá de Cintia. Y él observó que había gente en su casa. Entonces él se quedó pensando de pues, qué podría ser lo que estaba sucediendo y no entró a la casa directamente, se quedó como que observando. Entonces esto le dio tiempo a esos hombres de salir e irse del lugar. O sea, él vio que se fue. Ajá. Entonces cuando él entró,
pues vio las escenas de su esposa, de su hija, y vio a su yerno pues a punto de ya de ya ser Quedarse sin desvivido. vida, sí. Ajá. Lo vio agonizando. Entonces, por decir, llamaron pues a la policía y todo. Y por decir, que el novio quedara pues con vida fue pieza clave para que pudieran Identificar a los encontrarlos. demás, ¿no? Sí, porque pues los conocían porque iban sí, allá. pues, ¿Con qué no contaban por estas personas? Que que la señora lo que hacía era que siempre a las personas con las que se iba a encontrar lo apuntaba a la hora en lo que los iba a ver, apuntaba a los que le Tenía dieran todos los dinero, sí, registros, todo ¿no? lo tenía registrado la señora. Y en su desesperación de ellos por salir del lugar, pues por lo que ya habían hecho, a uno de ellos se le cayó un teléfono. Entonces ahí ya tenían otra información. Y a pesar de que ya habían agarrado las joyas y los papeles, los documentos y todo, se les quedó ahí mismo tirado. Entonces, pues cuando el novio de Cynthia pues reaccionó, pues identificó a uno de ellos. Y él pues quebrantó y pues ya se rajó y pues quemó a sus compañeros. Entonces lograron atrapar a 4 de ellos. Uno eran como que hermanos y uno era el abuelo. A su abuelo. Sí, que se supone que él era un médico, pero en anestesia. O sea, Sí, él era sí. anestesiólogo, algo así era. Entonces, pues los atraparon. Y de hecho, actualmente 2 de ellos ya salieron porque cumplieron más del 70% de su condena, que eran pues 25 años. Y pues ya salieron de viejos. El señor creo que tiene como 85, Sí, 86, mayor parte de su sí. vida lo que le Entonces tocaba. lo que hicieron fue evaluar pues la edad de él y pues lograron salir en libertad tras 20 años se hicieron en la prisión. Bueno, por si se puede decir que ahí acabó la historia, pero no, ese era como que el comienzo de lo que iba a comenzar a suceder. Después de que sucedió todo esto, pues la gente empezó como que a escuchar gritos en el lugar, empezó a escuchar golpes en el lugar y se decía que veían a personas, o sea, sombras de personas en la casa, pero pues ellos llamaban a la policía pues pensando de que alguien podía entrar a robar. Pero la casa seguía habitada o La casa ya estaba deshabitada. Okay. Y de hecho ya le tenían puesto como que cintas y sellos. Así quedó, ¿no? Sí, la sellaron y todo Okay, para que no pudieran entrar porque pues era una escena de crimen. Ajá, claro. Entonces pues ni por si el papá pues no podía entrar a nadie podía entrar, sí. Quedó, o sea. Ajá, entonces pues los vecinos comentaban de que escuchaban muchos ruidos en la casa, que escuchaban pues gritos y que por si veían sombras. Entonces llamaban a la policía pues para que ellos fueran y revisaran el lugar. Al llegar a los oficiales al lugar no encontraban nada, se encontraban con que los sellos estaban puestos, de que nadie había entrado al lugar. Entonces hay una declaración de un oficial que dice que en uno de esas, por decir, cuando ellos hicieron como que su vuelta de rutina, sí, o sea, cuando ellos fueron pues, al lugar, se estacionaron. Entonces uno de ellos se bajó y fue hacia la parte de atrás del carro pues a bajar algo. En eso se dio cuenta de que alguien lo estaba observando y dice que era una viejita que estaba dentro de la casa. No, del jardín. Okay. Bueno, hay que tener en cuenta pues que doña Elda tenía 70 años y su hija tenía 35. Entonces esta señora encajaba en la descripción de doña Elda. Entonces que la señora se le quedó viendo fijamente y que él se le hizo extraño de que alguien esté en ese lugar observándolo. Claro, se supone que no debe haber nadie ahí. Ajá. Y menos una viejita. Ajá, entonces se dice que él fue tanto su impresión que tuvo, porque la mirada que él sintió fue una mirada fría, que él podía sentir de que la persona que estaba ahí no era una persona realmente, que él desconocía pues lo que era, pero que él sabía que no era una viejita que estaba ahí observándolo y que la señora no hablaba, solamente se le quedaba mirando fijamente. Cuando él miró a ver a su compañero, pues para decirle que se quitara, alguien, ¿no? Que su compañero estaba así helado, estaba pálido, que tenía una cara así de miedo, muy asustado, porque él estaba observando lo mismo que el otro oficial. Entonces él le dijo, oye, pues vámonos, y que se treparon y se estaban yendo en el carro
y que pudieron observar que la señora les estaba siguiendo con la mirada y que luego pues ya no había nadie. Entonces, hasta la fecha existen como que reportes de los vecinos que a ciertas horas de la madrugada que pueden escuchar gritos en ese lugar, que pueden escuchar golpes, como si estuvieran golpeando con una tabla, con algo. Y hasta la fecha esa casa no ha sido habitada. O sea, sí, No, o sea, está, o sea, sí, pero como que una empresa la agarró como almacén, pero la utilizan en el día y cuando está entrando la noche se salen de allá. Porque dicen que se pueden observar como que sombras andando en ese lugar y se escuchan mucho los ruidos y los gritos como si estuvieran golpeando a alguien. Entonces han puesto esta casa en venta en muchas ocasiones y no la han podido vender. Sí, por la historia que tiene, claro. Ajá, entonces pues sí, se dice que el señor actualmente va únicamente a prender las luces, porque eso lo hicieron a raíz de que decían que observaban sombras adentro y lo hicieron para que pues vean que no hay nadie. Ajá, no hay alguien allá y que por decir puedan observar si alguien entra como que intentar robar cosas en ese lugar. Hace un tiempo Jorge Moreno, que es un investigador paranormal de Yucatán, sí, se fue a hacer como una especie de reporte, porque y lo hacen, esos reportes los suelen hacer desde la parte de afuera. Entonces él en ese lugar llegaron como a tomar fotos y se ven como que ciertas sombras en el fondo, pero como te diré, no se le permite el acceso a grabar a nadie ahí. No, eso es completamente restringido, ¿no? Ajá. Y se dice que la que impide de cierta manera que pues ese lugar sea vendido es doña Elba. Entonces hasta la actualidad se dice que allí pues aún siguen sucediendo ciertas cosas, más por los vecinos que pues hacen los reportes de que se ven sombras, se escuchan muchos gritos ahí. Ajá. Pero pues en ese lugar pues hay que tener en cuenta de que la manera en la que desvivieron a esas dos mujeres pues fue de una manera muy brutal. O sea, y los sonidos que hacen, me imagino que mucha gente lo puede asociar también con los sonidos que hacían cuando los desvivieron. Puede ser que escuchen los golpes, los gritos. Pues es que por decir en los reportes que hay, o sea, no dicen como que los vecinos escucharon algo. O sea, cuando pasó Ajá, porque bueno, agarraron a doña Elba, o sea, doña Elda. Lo que hicieron fue, pues que digo que la sujetaron, la amarraron y le cubrieron la boca para que ella no pudiese gritar. Entonces cuando ella le hicieron esto a ella, pues sí, la llevaron y la empezaron como que a interrogar. Y ella no quiere pues decir, pues la desvivieron. Y la hija apenas llegó, pues se fueron sobre ella. Entonces se dice que todo esto pudo haber sido planeado pues por el papá, pues por la cantidad de dinero que ya tenía la señora, porque pues al ser demasiado tacaña, ella lo que hacía, ella había acumulado una fortuna demasiado grande. Sí, claro, me imagino que todo para ella y pues su esposo como que habrá sentido la envidia o la necesidad de tener. Pues eso era como que una versión, ¿no? Ajá, de que se decía de que el esposo pudo haber tenido que ver, pero cuando agarraron por decir a las personas, ellos como que relataron pues cómo sucedieron las cosas. Y pues te digo que ahí mayormente se sabe de lo que ellos querían recuperar sus terrenos. Y por decir, hubo 1 o 2 personas que aún siguieron prófugos y nunca pudieron agarrar. 2 ya salieron y 2 creo que aún siguen en la parte del Cerezo de Mérida. Ok, y eso de los policías que dices, es interesante porque normalmente cuando una persona ve algo así, o una actividad paranormal, por decirlo así, y se lo cuentas a alguien, pues no te lo creen, ¿no? Pero que 2 personas vean lo mismo y sientan el mismo miedo y la misma sensación, ya no es algo que te puedas cuestionar, ¿sabes? Y siento que es algo muy muy fuerte en ese sentido. Sí, es que al tú observarlo, o sea, quiero pensar de que la señora tenía tal vez una mirada de tanta tristeza, claro, que se la podía transmitir a ellos. Entonces, pues ellos... Y que digan, o sea, tiene la misma descripción que la señora que ellos creían. O sea, y que tú la veas ahí aparte de noche. Sería muy, muy, muy fuerte de ver algo así, ¿no?
Sí, o sea, el tener esa, por si poder apreciarlo, o sea, y que dos personas tengan la misma versión, versión, claro. eso pues de cierta manera le da credibilidad a lo que pues están comentando. Entonces, por decir, si a ti llegaran dos oficiales y te relataran pues qué es lo que sucedió, qué es lo que ellos pudieron observar, tú pudieras creerles o dirías, no, pues me pudieran O estar sea, mintiendo. como yo te digo, si uno me lo dice, para mí sería no, algo estaba haciendo o se desveló algo y es por eso que vio. Pero si llegan dos personas y me dicen lo mismo y me dicen que sintieron esa misma sensación, sí sería dudable, pero ya no tanto, ¿sabes? Como que ya no te lo cuestionarías tanto. Y aparte que tienen la misma descripción de la señora que ahí falleció. Y es que, por decir, por lo general, cuando una casa queda como que impregnada con muchísima energía, es porque en ese lugar sucedió algo, pues una masacre o algo, y desvivieron a alguien de una manera tan brutal o esa persona pues se desvivió de una manera muy rápida. Sí, las energías quedan muy atrapadas. Ajá, entonces pues ellos no se dan cuenta de que ya no siguen en ese plano y pues siguen andando, deambulando pues por el lugar. De hecho, es eso que dices de que se quedan las energías. Hay un túnel en Japón y estuve investigando, o sea, no lo investigué muy bien realmente, pero se llama el túnel Anunnaki. Y se dice que ese túnel fue construido por esclavos hace mucho tiempo y conectaba una ciudad con otra. Y lo que hacían era que muchos pandilleros llegaron a ir a ese lugar y se apoderaron de ese lugar y no dejaban ni que la policía ni que los otros carros pasaran y tenían que tomar otro rumbo. Entonces una noche un joven en su carro pasó, pero no sabía de las pandillas que ahí había. Y llegando a ese lugar se encontró con un conocido que pues era parte de la pandilla y le dijo que le prestara su carro. Y él le dijo que no, porque pues ya se lo veía venir, porque pues había tantas personas allá. Y lo que hicieron fue que lo bajaron a la fuerza y lo hincaron, le empezaron a golpear y igual con martillos, con bates le empezaron a golpear la cabeza, que le dejaron irreconocible la cabeza y ahí falleció él. Y lo que hicieron fue llevarse el carro, pero desde que pasó eso los pandilleros de ese lugar fueron muriendo de manera extraña, pero adentro del puente como que se dormían y ya no se han despertado, o que les pasaba un accidente en ese mismo lugar. Túnel, sí. Y entonces con el tiempo pues fueron cerrando ese túnel y hasta la fecha sigue cerrado y muchas personas van a ver ese túnel, perdón, y resulta que cuando entran llegan a escuchar muchos gritos, demasiados gritos, y sienten una presencia extraña que incluso se escuchan que están corriendo por todas partes. Quiero pensar que pues los gritos podrían ser como que el de los pandilleros que se encuentran en ese lugar, ¿no? Okay. Es que, por decir, no sé si es igual en Japón donde está lo del bosque de los suicidios, ¿no? Sí, es muy, muy famoso, de hecho salen películas. Okay. Y te digo, como me contaste eso de la casa de esa señora y te digo lo del túnel, como dices, puede ser que cuando pasa un suceso así se canaliza tanta energía negativa y tanta energía de las mismas personas que ahí fallecieron, que como dices, ellos no saben que ya no están en este plan. Y me imagino que ese es los sonidos que a veces se escuchan o las sombras. Y te digo que muchas personas a veces se cuestionan eso, de que vi algo ahí. Puede ser por la energía que se quedó acumulada en ese lugar. Ok. Y de hecho, por decir, así como te dije lo de, ¿cómo se llama? Lo de la hacienda de Cholul, pues ya sabes, ¿no? Que he llegado a comentar que pues aquí existe el lugar de Misnebalam, sí, que pues era una pequeña colonia habitada como por 120, 130 personas pues, en ese entonces, que pues en ese sitio existía, pues el dueño era Don Fidencio,
Entonces se dice que pues este señor pues tenía, o sea, era como que amigable con la gente, pero pues él se quiso trasladar a San Ignacio, que es como una especie de fraccionamiento, pueblo, colonia, que está ahí cerca. Sí, cerca. Y que unas personas que lo quisieron asaltar y lo desvivieron. Entonces se dice que a raíz de esto fue lo que sucedió, de que un capataz de ese lugar fue el que ultrajó al niño Juliancito. Ujú. Y fue cuando empezaron a ocurrir pues ciertas cosas en ese lugar. Entonces se dice que allí la gente empezó a escuchar como que gritos, como de que veían demasiadas sombras, y se fueron espantando tanto al grado de que todos se fueron de ese lugar. De hecho, si llegas a ir, ves como que las casas ya pues destruidas. O sea, ves la iglesia, ves la hacienda principal, las casas como que están construidas ahí cerca, que ya están destruidas. Y de hecho ahí cerca hay un poblado que se llama Oshkunya, Ok. que igual dicen que ahí es un lugar que pues tiene como que cierta vibra, que no, que se siente una vibra pesada. Y en la parte pues de Misnebalam, actualmente pues la gente llega a ir a hacer como que ciertas investigaciones Sí. ahí, a grabar y todo, y pueden llegar a ver pues, sombras, y pues igual dicen que pueden escuchar a este niño pues jugar Sí, en eso ese, sí he en ese escuchado, sitio. que lo han visto, que incluso les ha hablado y cosas así. Les han hablado por el Ujú. niño. A mí en una ocasión, cuando pues yo quería ir a ese sitio, pues me llegó a comentar un conocido de que él fue pues con sus amigos. En ese lugar pues suelen ir mucho pues en bicicletas, en motos, en carros, pero pues ellos que habían ido pues en sus bicicletas. Entonces que cuando ellos llegaron a ese sitio, apenas estaban entrando, y que a uno de ellos que le susurran a su oído, váyanse. Y que cuando él escuchó ese susurro en su oído, que lo escuchó tan claro, que le dijo a sus amigos, ¿saben qué? Vámonos, yo no me quiero quedar acá. Sí, Y sintió. que ellos, así como llegaron, que se retiraron de ese lugar. Sí, es que me imagino que igual las mismas entes, por eso así, son los que cuidan a las personas para que no vayan a irrumpir esos lugares, o como a cuidarlos también, de cierta manera. Y ese de ese lugar que cuentas, igual se me viene a la mente el pasillo del aguacate que está en Coyoacán. ¿Ya lo has escuchado de eso? ¿En Coyoacán? Sí. No. Bueno, resulta que ahí se cuenta que en ese pasillo es conocido como el pasillo del aguacate. Uh-huh. Resulta que ahí en el año 1935-1930 vivió un militar que siempre pasaba por ese pasillo, y resulta que él pues ya tenía demencia por tanto tiempo de guerra y todo. Ya sabes que cuando una persona es militar y pasa ese tipo de guerras, pues se queda choqueado. Tiene un estrés postraumático. Sí, exactamente. Y resulta que ahí había un niño que siempre le decía que estaban bonitas sus medallas, que quería jugar con ellas, y el señor pues ya estaba harto de él, que una noche pues cuando él estaba pasando vio al niño y lo desvivió, que lo ahorcó arriba, o sea, usó una rama de la mata del aguacate. Okay. Y que ahí lo desvió. Y entonces después de eso él sintió tanta culpa que mandó a hacer un altar para él, y en ese altar pues dejó una virgen y un pedacito para que las personas pongan sus ofrendas para el niño. Y fue tanta su culpa que después él en el mismo mata de aguacate se quitó la vida de la misma manera que se la quitó al niño. Okay. Y muchas personas dicen que cuando pasan por ese lugar y escuchan al niño que está jugando con su pelota, o que se empiezan a seguir por el niño, y me resulta muy como muy parecida a la historia que me acabas de contar por el Juliancito. Uh-huh. Y dicen que hasta la fecha muchas personas van a ese lugar
para dejar sus ofrendas. E incluso hay videos donde están documentando y se escucha realmente a un niño o ven pasar a la sombra de un niño. Y es por eso que igual es conocido también como el sendero del diablo, porque dicen que ahí pasa mucho el diablo de noche. Es eso de que dices del niño, es lo que te venía platicando pues desde episodios anteriores, de que pues se dice que cuando tú logras ver pues el fantasma, la presencia de un niño, realmente no es un niño lo que está ahí, que es pues un demonio, un ente que adoptó la forma pues de ese niño para poder atraer tu atención y todo, para poder ir, pues creo que es alimentando de tu energía, y pues para poder, no sé si ya puede llamársele atraparte o poder pues, engañarte, para que tú le rendas como que, le puedes hacer como que ciertos rezos a él o darle pues ofrendas a él. Sí, como para como dices, llamar tu atención y, no sé, de alguna manera atraparte, como por ejemplo, lo que en el episodio pasado hablamos de la muñeca Annabelle, como en ese tipo de situaciones parecidas, ¿no? Sí, o sea, porque pues ya ves que Annabelle, pues decían que era que se presentó como una niña, que ella se presentó como una niña y empezó a pedir pues la aprobación para que la dejaran poseer la muñeca. Y ya, pues al darle la aprobación fue que este ser pues poseía la muñeca. De cierta manera lo invitaron, ¿no? O sea, no como que lo invitaron, le dieron el permiso. Claro. Porque pues ella estaba pidiendo el permiso para poder poseerlo y ellos le dieron esa autorización para que lo pudiera hacer. Sí. Son muy interesantes, muchas historias de leyendas y todas esas cosas que, pues si le pones a investigar a fondo, serían bastantes y no terminarías. Es que, por decir, así como en Yucatán, existen demasiados lugares que pues los toman como que lugares embrujados, y pues no solamente en Yucatán, sino en todo el país, y en diversos países pues existen como que ciertas historias adaptadas pues a ese lugar, porque así como nosotros podemos decir no, pues que los, no sé, los aluches, y en cierta zona van a decirte que son duendes, y en otro lugar te van a decir que son, por decir, como que elfos, en otro lugar te van a decir que, entonces te van a dar como que ciertas descripciones que de cierta manera van a tener como coincidencia. Cierta coincidencia entre esas historias, pero siento que son como que ya más adaptadas a la zona donde uno se puede encontrar, como que pues tienen como que sus propios relatos, en lo que mayormente pues sí llegan a coincidir, pues es en la parte pues de las escenas de los poltergeist, y que luego pueden llegar a ver sombras y pueden escuchar voces, susurros, y en muchas ocasiones pueden llegar inclusive a ver como que en presencia de niños. Sí, pero pues como dices, no son niños. Ajá. Sí, ¿te parece si pasamos a la sección de videos? Sí, está bien. Bueno, entonces, pues en esta ocasión pues le vamos a presentar los videos de Si Yo Lo Vi. Tú también. Ok. Lo voy a mostrar. Move. ¿Tú qué piensas sobre cuando escuchas que alguien te toca la puerta? Pues cuando
Pues te he comentado que pues yo he llegado a escuchar golpes pues en la puerta de mi casa. Y por lo general pues puedes llegar a pensar de que es alguien haciéndote Una broma, claro. Ajá. Pero pues igual se dice que como que pues en ciertas partes bueno, pues por lo general en Estados Unidos, que cuando alguien va y golpea o sea, cuando tú escuchas que están golpeando tu puerta, que no debes de abrir. Sí, eso lo escucho igual acá en Yucatán, en varias partes. Mayormente creo que en muchas partes del mundo se dice eso. Ajá. Pues esto es porque se supone de que si tú abres la puerta, tú estás invitando a lo que sea que te tocó pues, la puerta, lo estás invitando a pasar a tu casa. Entonces, si él pues logra tener ese permiso de cierta manera para ingresar, días posteriores a lo que tú escuchaste, comienzas a ver como que se empiezan a mover las sillas, de que empiezas a ver como que sombras pasando, como que logras ver, no sé, una figura que cruza, que se empiezan a mover, ya sea objetos que te los tienes arriba, que se empiezan a caer despensas, que se empiezan a caer vasos, ciertas cosas, inclusive de que pues te empiezan a tratar de espantar en ese lugar, en el sentido de que te empiezan empieza a ver tanta actividad en tu casa, de que no era normal, por decir, no era normal, o sea que no era normal hasta que pasó ese suceso, ¿no? Ajá. O sea, porque como dices, estás invitando a lo que sea que te esté tocando a entrar. O sea, de cierta manera lo invitas inconscientemente. Sí, claro, porque pues tocan la puerta. Tú abres. Ajá. Pero en ese caso, en ese video, la señora está viendo que no hay nadie y que los perros están ladrando. En esa situación, yo por mi parte, yo no abriría la puerta. Porque pues te digo, o sea, no estás viendo a nadie, pero escuchas que está sonando. Incluso en el video se escucha que le quieren abrir la puerta. Uh-huh. O sea, yo por mi parte, yo no lo abriría. Pero como dices, si no tuvieras perros o alguien y tú vas inconscientemente y lo abres, pues es como que sí, ¿no? Lo haces muy inconscientemente, muy independientemente de que creas o no que hay algo mal ahí. Y pues es que igual los animales tienen como que una cierta sensibilidad. Pues, sí, a ese tipo de cosas. Pues que las personas. Entonces pues ellos interpretan que hay algo que es ajeno a la casa. Ellos siempre van a comenzar a gruñir o van a ponerse como que a la defensiva, pues como que estén en ese lugar. Trata de proteger y te voy a mostrar el segundo video. De Chile sí tengo un poquito de miedo. Un poquito nomás. Pero esto es la escuela. La escuela San Benito Juárez. 1950. Está mal. A ver, un poco bien. Ahí está. Aquí viene. No se abre. Güey. Con eso. Es todo lo que... Mira nomás está. Esta sí está abierta. Ahora. Pues ya vieron, güey. Puro... No hay ni... No. ¿Quién es? ¿Quién es?
pues se ve una grabación un poco antigua y no lo veo tan dudoso, ¿sabes? Es que es lo que por sí vimos en el video del capítulo anterior de lo del Santa Claus, Sí, de que cuando alguien por sí escucha algo que no está, o sea, que no es algo normal, no reacciona como en ese video. ajá, por sí esta persona pues estaba demasiado agitada, o sea, se estaba hiperventilando de lo que estaba sucediendo y pues no como que empezó a hacer burla de ay, ¿por qué te caes esta tablita o algo así? Sino que él, o sea, yo pensé de que, pues, ¿por qué no sale corriendo de ese lugar? Pero luego te das cuenta de que la puerta por la que él entró fue la que se cerró. La que se cerró, sí. Entonces es lógico que él trate de irse al fondo de la habitación, pues para estar alerta de qué es lo que puede estar ahí, de si llega a entrar a alguien, llegando a suponer de que alguna persona entró al lugar y o que alguien le estuviera siguiendo o algo. Ajá. Entonces pues se puede sentir de que, o interpretar de que el miedo que esta persona tiene es real, de que sí está teniendo ese cierto ataque de pánico. Para poder irse de ahí, o sea, para poder salir corriendo de ahí. Ahora la razón por la cual pues, él ingresó a ese lugar, porque se ve que es un lugar ya abandonado, a menos de que sea el velador, pues puedes decir. Pues yo me imagino que lo habrán retado o algo, porque pues si te das cuenta en el video, empieza a decir de que ya vieron, aquí no hay nada, y aquí es puro show, y en eso fue que se empieza a mover la tabla. Por decir, hace ya algún tiempo, aquí había un supermercado que se llamaba Super San Francisco de Asís. Sí lo conozco. Sí. Bueno, yo conocía como que a los vigilantes que se quedaban por el general de veladores en ese lugar, y estas personas te decían que a cierta, por si en algunos supermercados quedan como que prendidas unas luces, que le dicen que esas luces son, bueno, les conoce como velas, porque no son las lámparas que iluminan todo el lugar, sino como que son pequeñas lámparas de que dejan visible la zona. Okay. O sea, no queda claro, para que puedas ver por dónde camina, sí, para que puedas observar el lugar. Entonces estas personas llegaban a, pues esta persona llegaba a comentar de que en algunos, por sí, pasillos le comenzaban como que a tirar ciertos productos, y que por lo general en el pasillo donde estaba el papel higiénico y servilletas, que siempre le tiraban, por decir, ese producto, que siempre se lo tiraban. Qué extraño en ese. ¿Y nunca te contó que si le pasaba a alguien más o solamente a él? Pues es que lo más que me llegó a platicar pues es eso de que él lo podía observar. Okay. Pues actualmente pues ese lugar es como que ahora lo tienen puesto como súper aquí. Sí, eso. Pero no supe si algún otro velador lo llegó a observar, o qué más pudieron observar, de que si escuchaban como que alguien corría en los pasillos o algo así. Nada más me llegaron a comentar de que tiraban los productos. Okay. Bueno, independientemente de ese video, si alguien te retara a ir a un lugar así, tú irías, pero solo, de noche. No iría, no tanto por el miedo a que pudiera existir algo paranormal, sino por qué demostrarle a alguien algo, ¿no? No, sino de que, por decir, en muchos de estos sitios que están abandonados suelen estar, por decir, suelen ir pandilleros o personas a consumir ciertas sustancias. Entonces, al entrar tú a este lugar, lo que podría suceder sería que te estás exponiendo a, que te ataquen, ¿no? Ajá, o sea, que te puedan agredir o que te pueden estar siguiendo, y al encontrarte tú solo en ese lugar, de que te pueda llegar a suceder algo, pues a consecuencia de estas personas que se encuentran allí, y pues tú no estás consciente de que alguien ingresó antes que tú y te pudiera llegar a hacer algún daño. Yo siento que por eso no entraría solo. Sí entraría, si me dicen ve, pues le diría, pues vamos. Acompañado. Ajá, pues por ese tema de que si llega a haber alguien más en ese lugar, que tú te puedas defender de a que estés tú solo y pues es alguien más allí. Claro, te voy a mostrar el último video. Так, мне нужно сейчас будет ИГФ.
ese sí lo siento un poco más falso, porque se queda grabando cuando está sonando eso y es como que, como pasó lo del Santa Claus del video pasado, no te quedarías a grabarlo así fijamente, y más como para estar demostrando que está sonando si ya sonó una vez. ¿Sabes? Yo sentiría de que, por decir, como la persona no empieza a burlarse de eso, es como que un acordeón, ¿no? Sí, Bueno, no comienza a hacer burlas con respecto al objeto. Más sin embargo, siento que podría llegar a choquearse en el momento de que entra y escucha de que qué es lo que está sonando. Lo que hace es que puede ser que de la impresión se queda ahí observando. Entonces, pues esto sí podría llegar podría llegar a ser el verdadero, y pues no sé si el acordeón pueda llegar a ser como que no sé, automático, o puedan no sé, ponerlo de cierta manera en que solito que se pueda mueva, claro. ajá. Pero en sí, pues los que siento como que más, o sea, el que sí le daría como que el punto de más A favor de que, ajá. sería el Segundo. el que Para está mí en el la escuela. segundo. Sí. Sí, es más, para mí es más creíble. Ujú, Y sí. pues viendo el primero, igual no sería una explicación de que alguien te esté tocando, ¿no? Y no haya Ujú. nada, pero igual siento que es algo un poco más creíble también eso. Ujú, sí. Porque pues bueno, yo en mi opinión he escuchado a muchas personas que a eso les pasa ese suceso. Ujú. Y pues yo me guiaría más por ese y el segundo. No, el del acordeón, ¿es esto? No, el El de de la la- escuela. Y el que le y golpean la puerta. Sí, Sí, o sea, yo igual me inclinaría por el de la señora que le golpean la puerta, porque pues, te he platicado de que a mí me han llegado a golpear pues la puerta de mi casa. Y pues el del chavo que se escucha que sí se está hiperventilando, pues. sí, se ve que su miedo es sitio. natural. Sí. Bueno, ¿tú tienes algo que quieras decir antes de terminar el episodio? Pues nada, o sea, como siempre, de que pues los episodios, o sea, este y otros episodios, que lo escuchen con audífonos, pues, o auriculares, pues para que tengan una mejor experiencia, porque pues hay algunos sonidos que pueden captar allí que pues les agregamos. Y como siempre, pues que nos sigan en las diferentes redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, Facebook, que compartan el video y que pues que comenten las historias que tengan ahí y se quieran que comentemos en el podcast. Pues claro, son bienvenidas sus historias y, como lo repetimos, imágenes, videos, todo lo que tengan, pues para comentarlo. Sí, y de igual manera, si quieren ver como que los videos que presentamos aquí, en TikTok van a estar, en TikTok y en Instagram, Sí, ahí los sí. pueden encontrar, ahí los pueden ver de manera más clara y más amplificada. Y pues como siempre, desearles que tengan una feliz noche sin luna.